Muy buenas tardes, grupo. Esto se acabará. Buenas tardes, José de este lado. Bendiciones. Dios le bendiga a todos los que en este momento están conectados y han participado en este grupo de la familia. Un grupo que tiene ya casi 4 años de que fue formado. El grupo Esto se acabará. Voy a compartirle unos audios de unas definiciones que es muy importante que la familia conozca porque he notado que hay mucha ignorancia todavía con muchos temas dentro de la familia. Yo sé que la familia, digamos, no todos tienen grandes conocimientos vastos de muchísimas cosas. Muchas personas que simplemente escuchan lo que muchas personas dicen, otros dicen, y a veces se limitan ellos mismos a analizar por dónde es que anda la verdad, por dónde anda la lógica, no las incoherencias, sino la lógica. Les voy a compartir unos audios de lo que yo llamo diferencia entre el significado de estar arrestado, estar detenido, o preso o condenado. Son 4 términos diferentes. Y quiero que la familia sepa qué significa cada uno. Y al final hay otra definición que significa la palabra apelación. Estas son definiciones que se las estoy trayendo, significados legales. Ahí no hay invento, eso es lo que significa legalmente estas palabras. Se la voy a poner para que ustedes sepan el significado de cada una de ellas. El doctor Johnny Puerto Real pasó por cada una de esas etapas. Sabemos que hubieron muchas anomalías, muchísimas anomalías en el juicio, o no en el juicio, durante todo el proceso injusto que le hicieron al doctor Johnny Puerto Real Reyes. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, cuáles fueron los pasos que dio el Estado. Cuando hablo del Estado, recuerden que hay lo que se llama el Estado de la República Dominicana, que eso ya todos nosotros formamos parte del Estado. Y hay otro Estado que se le llama el Estado profundo, el Estado oscuro, las manos negras, etcétera, donde esta gente mueven los hilos a su favor y en contra del Estado de la República Dominicana, de algún individuo o de alguna institución, etcétera. Y son las personas que controlan la parte financiera del país. Tienen bastante influencia, bastante dinero, bastante poder. Quitan y ponen presidente. Desaparecen gente. Es el Estado oscuro. Y con nuestro doctor Johnny Puerto Real Reyes, el Estado oscuro trabajó en su detención, durante su detención, durante su arresto, durante su estado de preso, mientras estuvo llevando el juicio de fondo. Después se le cargó otro estado. Cuando terminó el juicio de fondo, el doctor fue condenado. Sabemos que es algo injusto lo que se hizo, pero fue condenado. Y esa condena, aunque todavía es apelable, o sea, significa que esa condena puede ser revocada, o puede ser ratificada, o puede ser modificada. Eso ya lo vamos a ver en los próximos días, porque el equipo de abogados del doctor Johnny Puerto Real Reyes apeló en contra de la sentencia que le puso la jueza, en el cual le condenó a 5 años por porte de municiones. Y ya hemos explicado en otras ocasiones que el doctor tenía su permiso de arma de fuego, pero como es un plan del Estado
oscuro de la República Dominicana, con un propósito marcado. El doctor fue condenado a 5 años por esta razón. Ahora estamos en la última fase, que ya eso el equipo de abogados del doctor Johnny Portorreal Reyes preparó lo que es la apelación, hizo el procedimiento que tiene que hacer y simplemente se está esperando que se ponga la fecha para la apelación, donde el doctor se va a presentar con su equipo de abogados, su equipo legal, para demostrarle a los jueces de la apelación que la sentencia tiene que ser revocada, que el doctor está llevando una condena ilegal, ya que durante el proceso del juicio de fondo se violaron protocolos, normas, etcétera, no se adecuó correctamente y dicha condena lamentablemente es incorrecta por las evidencias que hay para demostrar la inocencia del doctor Johnny Portorreal Reyes. Ahí les voy a mandar los audios, cada uno de ellos, para que ustedes lo evalúen, lo asimilen, lo desmenucen y conozcan cada uno de estos estados. El estado actual del doctor Johnny Portorreal Reyes, que aunque sabemos que es injusto lo que le sucedió, pero el doctor fue sentenciado a una condena de 5 años en la cárcel de Najayo, donde está actualmente. Ahora se va a iniciar un proceso de apelación, el cual ya está bien avanzado, solamente falta la fecha. El proceso de apelación fue aceptado. Ahora solamente falta que los jueces pongan la fecha para el doctor con su equipo presentarse y demostrar que la condena de la sentencia que le puso la magistrada durante el juicio de fondo o al final del juicio de fondo tiene que ser revocada ipso facto o de inmediato y entregarle la libertad al doctor Johnny Portorreal Reyes. Debajo de esto le dejo los audios. Bendiciones, Dios lo bendiga mucho. Hoy es viernes 29 de noviembre del 2024. Son ahora mismo las 12:09 de la tarde. Bendiciones. Que una persona esté detenida significa que ha sido privada temporalmente de su libertad por una autoridad competente, como la policía, en el marco de una investigación o procedimiento judicial. Este acto ocurre cuando existe una sospecha razonable de que la persona ha cometido un delito o ha estado involucrada en un acto ilícito. Características principales de estar detenido. 1. Motivo legal. La detención debe estar fundamentada en una sospecha seria o flagrante delito. Debe cumplirse con los procedimientos legales establecidos para evitar abusos de autoridad. 2. Carácter temporal. Es una medida provisional, mientras se decide si la persona será puesta en libertad, llevada ante un juez, o se determinará otra medida, como prisión preventiva. En la mayoría de los sistemas legales el tiempo de detención está limitado, por ejemplo, 24 o 48 horas, antes de que la persona deba ser presentada ante un juez. 3. Derechos del detenido. Derecho a ser informado de los motivos de la detención. Derecho a permanecer en silencio. Derecho a un abogado. Derecho a que sus familiares sean notificados. 4. Lugar de detención. Normalmente ocurre en una comisaría, centro de detención temporal o en el lugar donde fue aprehendida la persona. Ejemplo práctico. Detención preventiva. Una persona es detenida tras ser sorprendido en un supermercado. Es llevada a la comisaría para tomar su declaración y recabar pruebas. Detención por orden judicial. La policía detiene a alguien porque existe una orden judicial en su contra relacionada con un fraude en investigación. Importante, estar detenido no implica culpabilidad. Es una etapa inicial del proceso penal destinada a proteger la investigación y evitar que la persona eluda la justicia o destruya evidencia.
Que una persona esté arrestada significa que ha sido privada de su libertad como parte de una medida ordenada por una autoridad competente, ya sea de forma preventiva o ejecutoria. Es similar al estado de detención, pero el término arresto suele utilizarse en contextos específicos, dependiendo de la legislación y las circunstancias. Características principales de estar arrestado. 1. Por orden de autoridad. Puede ser una orden judicial, arresto formal, o una acción directa de la policía, arresto en flagrancia. 2. Motivo claro y legal. Se ejecuta cuando existe evidencia suficiente de que la persona ha cometido un delito o representa un peligro para la sociedad, como huir o alterar el proceso judicial. 3. Duración limitada. Al igual que en una detención, el tiempo de arresto está limitado por la ley y generalmente no excede las 24 a 72 horas, dependiendo de la legislación local. Durante este periodo, la persona debe ser presentada ante un juez. 4. Derechos del arrestado. Tiene derecho a conocer los motivos del arresto, asesoría legal, designar un abogado o recibir uno de oficio, comunicar a familiares o personas cercanas su situación, no autoincriminarse y permanecer en silencio. 5. Lugar del arresto. El arresto puede ejecutarse en cualquier lugar, domicilio, lugar público, lugar de trabajo, y posteriormente la persona es llevada a una comisaría o centro de detención. Diferencia entre arrestado y detenido. Aunque a menudo se usan como sinónimos, en algunos sistemas legales, arrestado puede implicar una acción más formal y planeada, como el cumplimiento de una orden de arresto. Detenido suele referirse a una medida más provisional y urgente, como cuando alguien es sorprendido en flagrancia. Ejemplo práctico. Arresto en flagrancia. Una persona es arrestada por la policía al ser sorprendida robando en una tienda. Arresto por orden judicial. La policía ejecuta una orden de arresto contra alguien acusado de evasión fiscal. En resumen, estar arrestado implica estar legalmente retenido por las autoridades, pero no necesariamente significa culpabilidad hasta que se realice un juicio justo. Que una persona esté presa significa que ha sido privada de su libertad y se encuentra recluida en un centro penitenciario por orden de una autoridad judicial. Este estado puede deberse a dos situaciones principales dentro de un proceso penal. 1. Prisión preventiva. Definición. La persona está presa mientras se desarrolla el proceso judicial, pero aún no ha sido declarada culpable. Motivo. El juez determina que es necesario para evitar riesgos como que la persona huya, riesgo de fuga, que destruya pruebas, que represente un peligro para la sociedad o las víctimas. Duración. Temporal hasta que se dicte una sentencia definitiva. 2. Cumplimiento de condena. Definición. La persona ha sido declarada culpable en un juicio y está presa cumpliendo una sentencia penal impuesta por un juez o tribunal. Motivo. El sistema judicial ha determinado, con pruebas suficientes, que la persona cometió un delito y debe cumplir una pena privativa de libertad. Duración. Depende de la gravedad del delito y la pena impuesta. Características de estar presa. 1. Lugar. La persona permanece en un centro penitenciario, cárcel o prisión. 2. Estado legal. En el caso de prisión preventiva, no se ha comprobado aún su culpabilidad. En el caso de condena, su culpabilidad ha sido probada mediante un proceso judicial. 3. Derechos. Las personas presas tienen derechos fundamentales, como acceso a alimentación, salud, visitas y a ser tratadas con dignidad de acuerdo con las leyes y tratados internacionales. Ejemplo práctico. 1. Una persona acusada de homicidio es enviada a prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio. Está presa sin haber sido declarada culpable. 2. Al concluir el juicio, se le condena a 20 años de prisión. Ahora está presa cumpliendo su condena. Conclusión. Estar presa implica una privación de libertad dentro de un proceso penal, ya sea de manera provisional o como parte de una sentencia condenatoria. Este estado no necesariamente indica culpabilidad definitiva, especialmente en casos de prisión preventiva. Que una persona esté condenada significa que, tras un proceso judicial, ha sido declarada culpable de cometer un delito, y un juez o tribunal le ha impuesto una pena o sanción legal.
Este estado indica que su responsabilidad penal ha sido probada y ratificada con base en pruebas y el marco legal correspondiente. Características principales de una persona condenada. 1. Culpabilidad probada. La condena se emite después de que se haya llevado a cabo un juicio justo donde se demostró su participación en el delito. 2. Imposición de una pena. Puede incluir prisión, privación de libertad por un periodo determinado, multas, pago de una cantidad de dinero, trabajo comunitario, realización de tareas a favor de la sociedad, inhabilitación, prohibición de ejercer ciertos derechos o actividades. La naturaleza y duración de la pena dependen del delito cometido y de las circunstancias del caso. Estado legal definitivo. La condena puede ser apelada, pero si no se revoca, se convierte en firme y la persona está obligada a cumplirla. 4. Registro penal. Una persona condenada usualmente queda registrada en antecedentes penales, lo que puede tener implicaciones legales y sociales en el futuro. Ejemplo práctico. Una persona acusada de fraude es sometida a juicio. Tras analizar las pruebas, el juez determina que es culpable y la condena a 3 años de prisión y una multa. Diferencia con otros estados legales. Detenida, privada de libertad provisionalmente, sin sentencia. Presa. Puede estar en prisión preventiva o cumpliendo una condena. Condenada. Su culpabilidad ha sido declarada oficialmente y ya se le ha asignado una pena. Conclusión. Estar condenado implica que la persona ha atravesado un proceso judicial en el que se comprobó su responsabilidad en un delito y, como resultado, está obligada a cumplir la sanción correspondiente. Una acción de apelación se aplica cuando una de las partes en un proceso judicial no está conforme con la decisión emitida por un juez o tribunal de primera instancia y busca que un tribunal superior revise y, en su caso, modifique o revoque dicha resolución. Es un recurso legal diseñado para garantizar una segunda evaluación de los hechos o del derecho aplicado en el caso. ¿Cuándo se aplica una acción de apelación? 1. Cuando hay una resolución desfavorable. Se aplica si una de las partes, demandante o demandado, considera que el juez cometió errores en la interpretación o aplicación de la ley, la valoración de las pruebas, los procedimientos seguidos durante el juicio. 2. Dentro del plazo legal establecido, la apelación debe interponerse en un plazo limitado, que varía según la legislación local, generalmente entre 5 y 30 días posteriores a la notificación de la resolución. 3. En casos previstos por la ley, no todas las decisiones judiciales son apelables. Generalmente se pueden apelar sentencias definitivas, resoluciones interlocutorias que causen un perjuicio grave e irreparable. 4. Conforme al tipo de proceso. Se utiliza tanto en procesos civiles, penales, administrativos, laborales y otros, siempre que la ley lo contemple. Ejemplo práctico. Caso penal. Una persona condenada por robo a 10 años de prisión puede apelar si considera que las pruebas en su contra no fueron valoradas correctamente. Caso civil. Una empresa que pierde un juicio de indemnización puede apelar alegando que el juez aplicó mal una norma contractual. ¿Qué puede ocurrir tras una apelación? 1. Confirmación. El Tribunal Superior ratifica la decisión inicial. 2. Modificación. Se ajusta la resolución. Por ejemplo, se reduce la pena o el monto de indemnización. 3. Revocación. La decisión inicial se anula y puede ordenarse un nuevo juicio o absolver a la persona. La apelación es un derecho fundamental para garantizar la justicia y corregir posibles errores del sistema judicial.